vamos a hablar del apóstol Pedro, vamos a hablar del discípulo Pedro. Y el tema de hoy lo vamos a trazar en su figura y vamos a ver algunos puntos clave que Pedro tiene, la vida de Pedro tiene para enseñarnos a nosotros y cómo nosotros debemos de evitar ciertos comportamientos, Amén. pero también debemos de imitar ciertas cosas que Pedro hizo. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo y vamos a irnos a lo que viene siendo Mateo 26. Muy bien, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, nosotros podemos encontrar que Cristo Jesús está hablando aquí. Jesús ya hace la cena, ya Jesús instituyó la cena, Jesús fue ungido en Betania, ya Jesús habla del complot que se iba a dar para él, y ahora Jesús comienza a anunciar lo que viene siendo la negación de Pedro. Jesús dice aquí en Mateo 26:30, y cuando hubiere cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Muy bien, Jesús está anunciando aquí, mis hermanos, Jesús está anunciando aquí que Él va a ser arrestado, pero no solo que Él va a ser arrestado, sino que los discípulos que están con Él, las personas que han vivido alrededor de 3 años con Él, ahora lo van a abandonar. Imagínense usted tener 3 años con una persona, viviendo casi 24 horas, los 7 días a la semana. Porque cuando nosotros miramos el Evangelio, debemos de recordar algo. Cuando Jesús llamó a los discípulos, ellos vivían con Jesús todo el día. No era un discipulado que usted dijera, ah, mira, ellos trabajaban y después volvían. No, era 24/7 con Cristo. Ellos estaban ahí todo el tiempo. O sea, ellos vivían diariamente con Jesús. Ellos tenían una relación estrecha con Jesús. Ellos sabían de Jesús a una profundidad muy grande. Pero ¿qué pasa? Jesús le dice a ellos: ustedes esta noche me van a abandonar. Pero tranquilo, yo no estoy solo. Mi Padre está conmigo. Pero surge algo en la persona de Pedro, mis hermanos, y es lo siguiente. Pedro dice en el verso 33, ¿quién me lo puede leer? Hermano Daniel, léalo. ¿O quién lo tiene por allá? 33, hermano Daniel. Dice, Pedro respondió: Ajá. aunque todos escandalicen de ti, y nunca yo nunca me escandalizaré. Ok. O sea, Pedro le está diciendo, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. ¿Qué significa abandonar a alguien? Dejarlo. Dejarlo. ¿Se ha sentido usted alguna vez abandonado? Yo me he sentido alguna vez abandonado. Porque usted de momento está con un familiar, con un amigo, y de momento se le fue. Y usted dice, ¿dónde está? Me abandonó, me dejó. Hay algunos de nosotros que a veces vamos a la tienda y de repente no tenemos que ir. Ah, mira, te tuve que dejar porque se me surgió una emergencia. Usted dice, anda, me abandonó la persona ahora, me dejó aquí botado. Ahora tengo que llamar quien me recoja. Muchas veces pasa así. Ahora Jesús le está diciendo, Pedro le está diciendo a Jesús que aunque todos que... Lo abandonaron. O sea, Pedro le está diciendo, mira, Señor Jesús, aunque el hermano Daniel te abandone, aunque el hermano Nata te abandone, aunque el hermano Sea te abandone, Pedro le está diciendo, yo no te voy a abandonar. Ahora, si Pedro dice eso, hermano, ¿por qué Pedro dice eso? Dígame alguien. ¿Por qué usted cree que Pedro dice eso? Suficiencia propia. Ok, ¿qué más? ¿Por qué usted cree que Pedro dijo que él no iba a abandonar a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree? Pedro estaba pensando que lo iba a abandonar. Porque el hermano dice que Pedro estaba pensando que lo iba a abandonar. No. Por acá, ¿por qué usted cree que Pedro dijo eso, que no iba a abandonar a Jesús? ¿Pedro cree que tiene fuerza suficiente para no abandonar a Cristo? Sí. Pregunta, ¿usted cree que sería razonable después de 3 años usted conviviendo con una persona decir que no voy a abandonar al maestro? Ahora, mis hermanos, lo que Pedro no estaba entendiendo en este asunto es que la guerra que él estaba viviendo no era una guerra carnal. ¿Usted entiende? No es una guerra carnal lo que él estaba viviendo.
Pedro está viviendo una guerra espiritual y las guerras espirituales se vencen espiritualmente. Amén. La guerra espiritual, usted no puede venir con una forma, no, yo voy a resolver eso. Pedro en ese momento manifiesta que él tiene tanta fuerza que él puede vencer todo el obstáculo que se le presenta. Pedro le dice a Jesús, mira, todo esto que están aquí, Señor, es como que yo ahora, alrededor, viene Cristo y se me para aquí. Y yo le diga, mira, aquí está Daniel, aquí está el hermano, mira, todos ellos te van a abandonar. Pero yo estoy tan seguro de mí, de mi fidelidad a ti, que yo sé que no te voy a abandonar nunca. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Pedro le está diciendo, mire, yo no te voy a abandonar. Yo me voy a quedar contigo permanentemente. Todo esto, Señor, mira, qué humildad de Pedro, ¿verdad? Pedro tenía una humildad grande, pero le salió en ese momento. La humildad de Pedro lo llevó a decir, mira, todo el que está aquí te va a abandonar, te van a fallar, pero yo no, porque yo confío, yo creo, yo estoy contigo. Amén. Yo te amo tanto, Señor, que yo estoy contigo. Y mire lo que dice. De cierto, Jesús le dijo, esta noche, antes que cante el gallo, me negarás ¿cuántas veces? 3 veces. Jesús le está diciendo, mira, en la madrugada, antes que el gallo vaya a cantar, tú me vas a negar 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario, oiga lo que le dijo Pedro, hermano, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron ¿qué? Lo mismo. O sea, ahí había una seguridad tan fuerte que ellos podían, usted ha visto la expresión, como dicen en algunos países, tocar madera. Mire, que alguien dice algo, toco madera, que eso no va a pasar así. Toco madera, que yo voy a hacer tal cosa. Apúntelo que eso va. Confirme lo que eso va a suceder. Bueno, pues Pedro dijo, aunque me sea necesario entregar ¿qué? Mi vida. Mi vida. Mis hermanos, ¿usted sabe las implicaciones que Pedro estaba diciendo ahí? Pedro estaba confesando que aunque a él le sea necesario entregar su vida, él estaba dispuesto a morir por Jesús. ¿Creía Pedro, número uno, que podía vencer, sí o no? Sí. Por acá, ¿qué creen? Pedro estaba diciendo que podía vencer, sí o no? Pedro estaba dispuesto a sacrificarse por Jesús. Sí. Pedro dijo que no iba a negar a Jesús. Sí. ¿Qué Jesús le dijo a Pedro? Que lo iba a negar. Antes que el gallo cante, me negará ¿cuántas veces? 3. 3 veces. Entonces, 3 times. ya la seguridad llegó. Jesús mencionó la palabra. Pedro dijo algo. Pero ahora, cuando nosotros seguimos un poquito más adelante, vemos lo siguiente. Y mire esto, mis hermanos, porque esto nos va a llevar a nosotros a meditar bastante hoy. Entonces llegó con ellos a un lugar que se llamaba ¿cómo? Estoy en Mateo 26, 36. Mateo 26, 36. Getsemaní. Muy bien. Entonces llegó con ellos a un lugar que se llamaba y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ¿qué? Y orar. O sea, en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en el momento de la situación difícil, ¿a qué Jesús recurrió? A la oración. oración. A la oración. Amén. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de la dificultad, no es un momento de yo alejarme de Dios, sino es un momento de acercarme a Dios. Es un momento de yo poder buscar en oración a Dios. Y Jesús lo está haciendo. Jesús está buscando a Dios en oración. Ahora bien, mire lo siguiente. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pregunta, ¿usted había visto en otro texto bíblico que dijera que Jesús estaba angustiado e entristecido? No, mis hermanos. Porque en otro texto usted va a ver que Jesús lloró, que Jesús lamentó, pero que Jesús sintiera esa tristeza, usted no lo va a encontrar. Y dice aquí, mi alma está muy triste hasta la muerte. Algunas traducciones dicen, mi alma está triste de muerte. O sea, Jesús quiere decir, yo tengo una tristeza por lo que yo veo que viene, que me está causando una sensación de angustia muy fuerte.
quedaos aquí. ¿Y qué dijo Jesús? Mira, Le hago una pregunta, hermano. Cuando usted ha pasado por momentos de dificultad y momentos de tristeza, usted sabe que esos momentos a veces uno necesita el apoyo de las personas. Y a veces en una pérdida de un familiar, un divorcio, la pérdida de un hijo, una situación financiera quizá que lo ha perdido todo, le llega a su momento que usted le dice a los demás, cuando lo van a visitar, quédense aquí un ratito, hablemos, conversemos, oren por mí. Y uno quiere ese apoyo emocional, uno lo quiere, uno quiere que las personas estén ahí. Porque hay un momento difícil y uno necesita socializar y apoyarse. Jesús le dijo, velá conmigo. Jesús le está diciendo a ellos, en este momento de dificultad yo necesito que ustedes oren conmigo. Yo necesito que oremos. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta ¿qué? Copa. Pero no sea como yo, Quiero. sino como tú. Quieres. Pregunta, ¿qué Jesús estaba pidiendo ahí? la voluntad de su Padre. Sí, pero aparte de la voluntad del no Padre, pasar. ¿qué Jesús estaba pidiendo? Léalo usted. Ese Que él texto. pudiera soportar la prueba. Ok, algo más. No poder. No, dígame qué está, hermana, dígame. Quería usted. no morir. ¿Me diga qué? No morir. Ok, pero hay algo más ahí, dígame. Léalo, hermana, y dígalo usted. Usted tiene la clave. Yendo un poco adelante, se Ajá. postró sobre su rostro, orando y diciendo, Sí. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ok, ¿qué está pidiendo Jesús ahí? Que se hiciera como Dios quería. Dios sería. No. No. De otra forma. Muy bien, hermano Nata va por ahí. Diga. No que se terminara. Léalo. Ajá. Muy bien, el hermano Nata lo mencionó y el hermano aquí. ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo? De otra manera. Cuando usted lee ahí, Jesús está diciendo, si hay otra manera de salvar al ser humano sin que yo tenga que pasar esa vergüenza, hazlo. Eso es lo que Jesús está pidiendo. Jesús no está renunciando, pero Jesús le está diciendo, Padre, si es posible, si hay una posibilidad en el universo de que yo no tenga que ser humillado de esa manera para salvar al ser humano, que sea posible. Pero él le dice, no sea como yo quiero. ¿Estaba queriendo Jesús eso? Sí. Es natural porque Jesús está en un momento y su humanidad está en estrés constante. Inclusive el libro de Lucas dice que Jesús bajaban sudores de ¿qué? De sangre. De sangre. Ahora, Jesús está diciendo ahí, yo quiero que haya una posibilidad. La hay. Hay una posibilidad. Había una posibilidad. No. Mis hermanos, esto es lo que nos quiere mencionar con claridad, es que el sacrificio de Jesús es tan importante para la vida nuestra, que nosotros debemos de meditar Wow. sobre ese sacrificio. Amén. O sea, mis hermanos, Jesús estaba en un momento pidiendo si había otra forma de salvarnos a nosotros. No porque él no quisiera hacerlo, porque ya él sabía. Pero en el momento de la situación, en el momento del estrés, en el momento de la ansiedad, Jesús le está diciendo, Padre, hay otra manera que no sea yo pasando esa vergüenza. Porque usted sabe que a Jesús lo desnudaron. Sí. Usted sabe que a Jesús lo maltrataron, lo escupieron, lo abofetearon. Y dice la Biblia que como cordero tuvo que quedarse callado y fue al matadero. Ahora, cuando usted ve esta partecita aquí, dice el texto bíblico, vino luego a sus discípulos. ¿Y qué dice el texto? El verso 40, dígame alguien, el verso 40 por allá atrás. Y los halló. ¿Cómo los durmiendo, halló? roncando, durmiendo. Pregunta. ¿Jesús estaba en una prueba difícil, sí o no? Sí. ¿Era la hora más importante del mundo, sí o no? Sí. Porque si Jesús, que tenía la libertad para decir, ¿sabe qué? Me sacudo y me voy, las personas resuelvan su problema, él lo podía hacer, ¿sí o no? Sí. Lo podía hacer, porque Jesús no había cometido ningún pecado, Jesús no tenía la obligación de salvar a la humanidad, él lo hace porque él ama al ser humano. Amén.
Pero él permanece ahí. Ahora va donde sus discípulos. ¿Y cómo los halló? Durmiendo. Ahora, ¿por qué Pedro y sus amigos están durmiendo? Alguien que me diga. No me dé la respuesta que tenían sueño. Estaban cansados, dice. Estaban cansados. ¿Por qué estaban durmiendo? Vamos un poquito más profundo que eso. Gracias. ¿Por qué estaban? Me trajeron agua, eso quiere decir que quieren que dure más. No sentían la necesidad. O sea, porque ellos no entendían. Muy bien, no les preocupaba, no entendían. No entendían lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Ok, ¿qué más? No sentían la necesidad, ¿verdad? No sentían la necesidad de orar. Por Estaban acá. seguros con Cristo. ¿Por qué ellos estaban durmiendo? En esa hora tan complicada para la humanidad. ¿Por qué? Se sentían seguros. Los niños que digan. No tenían confianza en Dios, dice la hermana. ¿Por qué? Pregúntese eso. ¿Por qué Pedro y los discípulos, si Jesús le dijo, vení, velá conmigo, y el rostro de Jesús estaba entristecido, y ven a Jesús angustiado? Judas, ya Jesús había dicho que Judas lo iba a entregar. Ya el complot estaba hecho. Jesús le había dicho que iba a morir. O sea, ya todo está ahí. Pero Pedro y los demás están ¿qué? Durmiendo. Durmiendo. Ahora, ¿qué Pedro le había dicho a Jesús antes de eso? ¿Que él no lo iba A dejar. Ok, entonces Jesús está en el panorama, va donde ellos, mire, quédense aquí conmigo, oren, yo me voy. Jesús se aleja un poquito, como de aquí a donde está la entrada de la puerta. Y Jesús se pone a orar. Luego viene donde están ellos, ¿lo encuentra qué? Durmiendo. Entonces ellos duermen porque no comprenden el tiempo en el que están viviendo. Ellos no entienden la necesidad espiritual de poder orar. Pedro y sus amigos no entienden que ellos están en una hora difícil del mundo. Es como decir nosotros ahora, el mundo cree que todo va a marchar bien, pero la Biblia habla de una condición donde los hijos no respetan a los padres, donde va a haber personas amantes de los deleites más que de Dios, donde va a haber personas sin afecto natural, donde va a haber muerte, terremotos, donde va a haber guerras, rumores de guerra. La Biblia habla de la condición de la humanidad y la moralidad de una forma tal que todo se ve oscuro, ¿verdad? Ahora, mucha gente está viendo eso, pero mucha gente está como durmiendo. Pedro y sus amigos, en vez de velar con Jesús en esa hora difícil de la humanidad, ¿cómo era que estaban? Durmiendo. Ahora, ¿por qué ellos estaban durmiendo? Porque no entendían el contexto del momento que estaban viviendo. O sea, Pedro y sus amigos, a pesar de todo lo que Jesús le había dicho, ellos no entendían que ellos estaban en un momento difícil de la historia. O sea, ese momento de Pedro y sus amigos era uno de los momentos más importantes en la vida de Jesús. Y dice el texto bíblico aquí, vamos a leerlo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro. ¿Por qué Jesús le dice eso a Pedro y no a Juan y a Zebedeo? ¿Por qué? qué? Dicho Porque él le había ¿Qué le había prometido que Pedro? no lo iba a hermano? dejar. lo iba a abandonar. Que no lo iba a abandonar. Y Jesús viene y le dice, Pedro, por eso él se dirige a él. Le dice, Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora, velá y orá para que no entréis en qué. Tentación. El espíritu a la verdad que, Está dispuesto. pero la carne es débil. O sea, Jesús le está diciendo, mira, el Espíritu Santo constantemente te va a motivar a orar. Pero la carne lo que te va a hacer a ti es, no lo hagas. Ay, estoy cansado. Mire, cuando yo empecé a leer la Biblia, en principio, yo tomaba la Biblia y comenzaba a leer el primer versículo. Cuando yo iba por el segundo, ya el sueño estaba allá, hermano. Mire, tirado en el sueño. Guau. Un sueño terrible. Y yo a veces me preguntaba, yo decía, pero ¿cómo es posible que cuando yo tomo la Biblia automáticamente me da un sueño? ¿Cómo es posible que cuando yo quiera orar automáticamente me siento cansado? Como que pesa orar, como que pesa estudiar la Biblia. ¿Usted sabe por qué, hermano? ¿Por La qué? carne. ¿Eh? ¿Por qué usted cree que La pasa? carne es débil. Satanás lo está atacando. Sí. Lo está atacando. Pregunta, No lea la vamos a... palabra de Dios. Ok, vamos a aclarar esto.
Cuando Jesús fue donde María y Marta, Marta y María estaban ahí. Hubo una de ellas que se fue y la otra se quedó escuchando. Jesús, ¿qué le dijo? Marta, Marta, afanada y muy preocupada. Pero María ha tomado la parte la cual no le será quitada. Señor, pero dile que venga y me ayude con la comida. Pregunta, ¿para quién era la comida que ella estaba preparando? Para Jesús. Pero Jesús le dijo, lo más importante no es la comida, es lo que yo estoy diciendo. Gloria a Dios. Lo cual va a fortalecer el espíritu de ella. Amén. Entonces, si usted no ve esa necesidad de orar y esa necesidad de comunión, usted no va a entender en el tiempo que está viviendo. Porque Pedro y sus amigos están así porque ellos no comprenden. Por eso Jesús, cuando le dice a ellos, miren, el espíritu está dispuesto, pero ustedes tienen que tomar la decisión, porque Dios no va a forzar a nadie. ¿Va a forzar Dios al ser humano, sí o no? ¿Usted cree que lo va a forzar, hermano? No. Dios le va a dar libertad. Dios le va a dar libertad. Entonces, en esa libertad que nosotros tenemos, Jesús lo que le dice a ellos, el Espíritu siempre te va a estar motivando a que busques a Dios. Pero tú tienes la decisión de decidir si lo quieres buscar, sí o no. ¿Lo quieres buscar? Búscalo. Pero la carne te va a decir, no lo hagas. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna. ¿Cuál es la lucha interna nuestra de la carne y el espíritu? Bueno, la carne quiere todo lo contrario a Dios. El espíritu quiere todo lo que Dios ofrece. Dios quiere que el ser humano tenga paz y tranquilidad. La carne es lo que le dice, no, yo quiero chisme. La carne dice, yo quiero chisme. Yo quiero escuchar qué es lo que está pasando. Yo quiero andar pendiente de las cosas. Yo quiero hablar mal del otro. ¿Qué es lo que quiere la carne? Juzga al otro. Habla mal del otro. Blasfema sobre el otro. Miente sobre el otro. Todo lo que sea contrario a Dios, hazlo. Pero el Espíritu te está diciendo, todo lo que sea a favor de Dios, hazlo. Amén. Y esa es la lucha interna que tenemos. Pedro en ese momento se inclinó por la carne. Jesús le dijo, antes que el gallo cante, 3 veces tú me vas a negar. Pero Pedro le aseguró, toco madera, que no te voy a negar. Suficiencia propia tenía Pedro. Creía que por su propia voluntad podía vencer las cosas espirituales. Hermano, si una de las cosas que nosotros debemos de entender es rápidamente en la Biblia, es que por más fuerza que usted tenga, usted no puede vencer las cosas espirituales si no depende de Jesús. ¿Por qué? Porque, hermanos, somos débiles. Y hasta que nos reconozcamos delante de Dios que somos débiles, nosotros todo el tiempo vamos a estar creyendo que por nuestra propia fuerza nosotros vamos a poder vencer. ¿Y sabe qué? No vamos a poder vencer. Y por eso usted ve gente que quiere siempre decir que no, que yo quiero hacer esto para Dios, pero no puedo. ¿Sabe por qué no puede? Porque no has aprendido a depender de Jesús. Depender de Jesús significa que usted constantemente se va a agarrar de su mano y usted constantemente lo va a buscar porque sabe que a la hora que se despegue de Cristo, a la hora que se aleje de Jesús, sabe que puede caer. Y por eso entonces usted dice, no, tengo que estar consagrado todos los días de mi vida para permanecer siempre a los pies del Señor. Porque si me alejo de Él, puedo caer. Pero Pedro entendía que no. Pedro entendía que por su propia voluntad, por su propia fuerza, él podía vencer. Usted sabe que en otro libro dice, Simón, Simón, el diablo los ha pedido a ustedes para zarandearlo. O sea, el diablo ya pidió que lo va a probar a ustedes. Y yo he rogado para que tu fe no falte. Amén. Mire lo que pasa aquí. Otra vez fue y oró por segunda vez. Jesús hizo la misma petición. Vino otra vez y los halló como Durmiendo. porque los ojos de ellos estaban ¿qué? Cargados de qué. Qué sueño. ¿Y por qué tenían sueño? Hermano, pasa dos cosas aquí. Cuando usted duerme muy placenteramente, eso quiere decir que usted no tiene preocupaciones. Cuando usted pregunta, ¿alguno de ustedes ha pasado una mala noche aquí por alguna preocupación? Yo le he pasado. Déjeme ver aquí la mano, déjeme ver. Ok.
que le ha dado insomnio, usted dice, wow, no pude dormir porque pasó algo, la familia, una situación, tengo un problema, inmigración, esto y aquello, y eso le quitó el sueño. Y por más que usted trató de dormir, no pudo dormir. Muy bien. Pues mire, hermano, Jesús le dijo a ellos lo que iba a pasar, y Pedro y sus amigos estaban como unos lirones durmiendo. ¿Por qué? Porque Pedro y sus amigos no tenían preocupación de lo que estaba pasando en el momento. Ellos estaban muy tranquilos, no estaban preocupados del momento, de la historia, porque no reconocían ni sabían lo que estaban viviendo. Pero aparte de eso, añádale también que Jesús le dijo a ellos, sin mí nada podréis hacer. Pero ellos entendían que sin Jesús ellos sí podían. Y Jesús le demostró que sin Él no lo podían hacer. Pero mire lo siguiente. Cuando estaban cargados de sueño, Jesús vino otra vez y se fue. Y dejándolo se fue de nuevo. Oró por tercera vez la misma palabra. Entonces vino Jesús a sus discípulos y le dijo, dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Pregunta. Cuando ya Jesús le dice a Pedro y a sus amigos, levántense que ya llegó la hora mía. Ustedes no están preparados, pero ya la hora llegó. ¿Qué es lo que quiere decir, hermano? Que quiera usted o no, cuando el momento de la decisión de la humanidad llegue, cuando el momento de la decisión de la humanidad llegue, esté preparado usted o no, el día de Dios va a llegar. Va a llegar. Entonces, si usted no se prepara para el momento como quiera va a llegar. Dios no va a detener su calendario esperando que el pastor Cordero se prepare. Déjame frizar todo para que él se prepare. No. Dios va a actuar. Dios va a seguir su reloj. No va a estar esperando que usted se sacuda y se decida, mira, me voy a entregar ahora a Dios, ahora me voy a arrodillar. No. Dios le está llamando ahora, para cuando llegue ese momento, ya usted esté preparado previamente. Amén. ¿Cree usted que Dios le ha dado anticipación como se la dio a Pedro? Sí, hermano, no la ha dado. No ha mandado mensajes, no ha mandado literatura, no ha mandado sermones, no ha dicho aquello, lo otro, para que nosotros estemos preparados para el momento de la prueba. Pero muchas veces nosotros pensamos que ese momento o no va a llegar, y si llega pensamos que tenemos tanta fuerza y pensamos que sí que vamos a vencer. Y usted sabe que si usted no depende de Cristo constantemente, no va a estar preparado para el momento. Si usted no se aferra de Jesús constantemente, le va a llegar la hora y le va a pasar, como dicen, un rodillo totalmente. Lo va a aplastar. Porque quiéralo usted o no, esa hora va a llegar. Va a llegar la hora donde la decisión de la humanidad le va a llegar y usted va a tener que tomar, o me voy con Cristo o no estoy con Jesús. Y diariamente nosotros tomamos esa decisión. Porque cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, estamos yendo a favor de la carne. Pero el Espíritu nos dice, no lo hagas. Pero como no estamos en comunión constante con Jesús, no podemos tener esas fuerzas. Y ese es uno de los problemas que sucede cuando nosotros no nos entregamos plenamente. Pensamos que nosotros podemos vencer. Pensamos que nosotros podemos triunfar. Pensamos que nosotros podemos hacer. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Pregunta, ¿negó Pedro a Jesús, sí o no? Sí. Lo negó. ¿Y por qué usted cree que Pedro lo negó? Porque Pedro no tenía fuerzas espirituales. Mis hermanos, dice el texto bíblico más adelante en Marcos, que Pedro no solamente negó a Jesús, él maldijo a Jesús. Oiga esto, Pedro no solamente dijo, no, yo no lo conozco. Pedro maldijo el nombre de Jesús. Léaselo en Marcos 14. Pedro, injuriando, decía, yo no conozco, y blasfemó el nombre. Él maldijo el nombre de Jesús. Aquel amigo que él tuvo por 3 años. ¿Y usted sabe por qué? Porque Pedro no
entendió que él debía de depender de Jesús. Cuando Pedro negó a Jesús, el libro de Lucas, capítulo 22, dice que las miradas de Pedro y de Jesús se chocaron. Cuando ya Pedro dio la última negación, Jesús lo miró. Pero Jesús no lo miró diciendo te lo dije. No, porque Jesús no hace eso. Jesús lo miró con una mirada de compasión, diciéndole, a pesar de que tú hayas fallado, yo te puedo recibir. Amén. Yo te puedo recibir. Amén. Así que cuando nosotros miramos a este Pedro, nosotros vemos a un Pedro dependiente de sí mismo. Miramos a un Pedro que depende de sí. Un Pedro que cree que él puede. Un Pedro que cree que con su fuerza va a vencer. Un Pedro que entiende que él tiene toda la fuerza para vencer las cosas espirituales. Pero un Pedro que fracasó, que maldijo a Jesús, que lo negó y que lloró amargamente. Porque en vez de estar orando y buscando fuerzas de Dios para vencer, Pedro estaba durmiendo. ¿Y usted sabe qué, hermano? Muchos de nosotros estamos durmiendo en los laureles de esta vida. Porque ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que nosotros estemos en ese sueño. Como decían los griegos, en los brazos de Morfeo. Que estemos allá durmiendo plenamente, que no va a pasar nada, que no va a suceder nada. Mis hermanos, mire las profecías para que usted vea que el tiempo donde nosotros estamos viviendo es un tiempo inquietante. Es un tiempo donde el ser humano debe de consagrarse y debe de dedicarse. Amén. Jesús dice, en aquel momento va a ser el lloro y el crujir de dientes. Yo no sé si usted ha llorado y ha crujido los dientes. Y eso es difícil. ¿Usted sabe lo que es llorar y crujir los dientes? Es una situación complicada. Ahora bien, si quizás usted falló, si quizás usted no se ha entregado, usted tiene la oportunidad de cambiar. Porque a pesar de que Pedro falló, a pesar de que Pedro maldijo a Jesús, a pesar de que no estuvo preparado en la hora, Jesús le dio un chance a Pedro. Por eso usted va a ver en el libro de Juan que Jesús se sienta y redime a Pedro 3 veces. Pedro, apacienta mi cordero. Pedro, cuida mis ovejas. Pedro, esto. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, tal cosa. Sí, Señor. Pregunta. El Pedro que negó a Jesús y el Pedro que blasfemó a Jesús, el Pedro que creía que tenía suficiencia propia y fuerza y todo eso, ¿fue el Pedro que falló? ¿Fue el Pedro que caducó? ¿Fue el Pedro que no pudo aguantar la prueba? Pero mis hermanos, y ya esta es la última parte de nuestro sermón, así que preste atención. El Pedro que usted ve en el libro de Hechos es muy contrario al Pedro que usted ve en los evangelios. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos, capítulo 2, ese Pedro sube al aposento alto y se queda ahí con sus discípulos, con los demás. Se reúnen, se confiesan, ya no están pensando quién es el mayor, ya no están pensando que esto es mío y que esto es aquello, no. Dice la Biblia que estaban juntos, unánimes, y que no decía nadie que esto era mío, sino que era de todos. Oraron, se consagraron, el Espíritu Santo se derramó con poder. Y en ese momento Pedro sale, da un sermón y 3,000 almas se convierten. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahora ese Pedro aprendió que por su propia fuerza él no podía, pero que por medio de Jesús él sí podía. Amén. Entonces, cuando usted ve ese Pedro en Hechos, hermanos, sepa muy bien que ese Pedro era poderoso. Hermano, Pedro era tan poderoso que dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba a personas. Amén. Yo no vi eso con Jesús. La sombra de Jesús yo no la vi nunca que sanaba a personas. Pero la sombra de Pedro sanaba a personas. La gente veía la sombra y se le tiraba. ¿Por qué? Para ser sanado por ella. Pero ese Pedro era un Pedro renovado, un Pedro nuevo. Un Pedro que sabía que únicamente por medio de Jesús él podía vencer. Amén. Así que, hermano, en tu debilidad, en tu situación, en tus fracasos, tú tienes que ver si tú estás dependiendo de Jesús. Tú tienes que ver si tú estás creyendo que por ti mismo tú vas a vencer. La Biblia dice que no es contra sangre ni carne. No es entre nosotros el problema. La Biblia dice que es una guerra espiritual. Y lo espiritual se vence de manera espiritual.
Nosotros tenemos la victoria ya ganada, pero estamos en una guerra. Sabemos que ya la guerra la ganancia está de nuestro lado, pero mientras tanto tenemos que seguir luchando. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted quiere permanecer como el Pedro que está en los evangelios, impetuoso, un Pedro autosuficiente, un Pedro que se cree que todo lo puede, que no ve necesidad de orar, no ve necesidad de estudiar, no ve necesidad de hacer nada? ¿O usted va a querer imitar al Pedro que está en el libro de Hechos, Amén, confiando en Jesús, usado por el Espíritu Santo, su sombra sanando personas, dando sermones que hasta 3,000 personas se convierten? ¿Qué Pedro tú quieres ser? Tú tienes la decisión de decidir cuál tú quieres ser. O quieres ser el Pedro de los evangelios, o quieres ser el Pedro del libro de Hechos. amén. Porque el Pedro del libro de Hechos dice que cuando en una ocasión llegó a una casa empezó a orar y ahí tuvo hasta una visión. Porque ya se está viendo un Pedro en comunión, un Pedro en estudio, un Pedro en consagración. Así que mis hermanos, el llamado de Dios en esta hora para nosotros es que si nosotros queremos ser un Pedro triunfante, nosotros tenemos que imitar lo que Pedro hizo en el libro de Hechos. Amén. Consagrarnos, saber que por más que queramos, nosotros no podemos vencer, pero que por medio de Cristo sí lo podemos hacer. Amén. Si caemos, la Biblia dice que el justo 7 veces se cae y 7 veces Amén. se levanta. Si has caído en el nombre de Jesús, tú te puedes levantar. Amén. No pienses, Señor, que ya tantas veces. No, levántate, levántate, levántate. Hasta que al final te quedes de pie. No pienses que Dios te está esperando ahí que tú te caigas para juzgarte y dañarte. No, al contrario. Si te caes, levántate porque Dios quiere que tú estés de pie. Amén. Y si mañana vuelve y te caes, levántate de nuevo. Pedro se cayó y se levantó y Jesús lo restauró. Amén. Y fue un gran apóstol. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Así que, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Quieres ser el Pedro de los evangelios o el Pedro del libro de Hechos? Tienes la decisión hoy. Lo puedes hacer. Siempre que tú reconozcas, te arrodilles y confieses, Jesús puede hacer una obra en ti. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por las bendiciones que tú nos das. Gracias porque tú eres un Dios perdonador, un Dios sanador, un Dios que libera, un Dios que restaura. En Amén. esta hora reconocemos que tenemos una gran necesidad de ti, de tu espíritu, de tu presencia en nuestra vida. Padre, muchas veces creemos que somos fuertes, pero en realidad somos débiles, oh Señor. Y queremos aferrarnos a tu gracia, a tu poder, a que tú nos ayudes a vencer, a triunfar. Amén. Padre amado, perdónanos, Sí, Señor. límpianos de todo mal. Amén. Y ayuda a que cada día podamos estar consagrados a ti. Que cada día podamos entender que tenemos un llamado de tu parte. Y que cada día, oh Señor, podamos saber que el tiempo está cerca. Y que el encuentro contigo, tarde o temprano, va a ocurrir. Y que debemos de estar preparados. Amén. Señor, prepáranos. Prepáranos para entrar en tu gloria y disfrutar contigo por toda la eternidad. Amén. Llénanos, Señor, de tu gracia. Y que en el nombre de Jesús nosotros podamos, oh Señor, ser bendecidos y ser restaurados. En Amén. su nombre lo pedimos. Amén.